Buenos días, mi nombre es María José Ojeda López, estudiante de quinto semestre, y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de uropatía obstructiva, el enemigo silencioso del riñón, a través de este cartel. Para comenzar, debemos tener una pequeña introducción del tema para poder comprender lo que es como tal la patología. Debemos saber que la uropatía obstructiva representa una causa potencialmente irreversible de insuficiencia renal y esta constituye una urgencia urológica frecuente. Como estudiante de medicina, comprender esta patología es fundamental, ya que su diagnóstico oportuno nos permite prevenir complicaciones graves como la pérdida irreversible de la función renal o infecciones urinarias severas. Conocer sus causas, manifestaciones clínicas y métodos diagnósticos permite que se tenga una intervención precoz y eficaz, lo cual es clave para que tengamos una adecuada práctica médica y así se pueda mejorar el pronóstico del paciente y a su vez reducir la morbilidad asociada. Bien, ahora, yendo más hacia el punto de generalidades y comenzando como tal con la descripción de la patología, tenemos que la uropatía obstructiva es aquel trastorno del tracto urinario que se va a producir debido a una obstrucción del flujo urinario como tal. Esta va a estar identificada porque existe la combinación de dificultad para iniciar la misión, una retención urinaria aguda, malestar y hay la presencia de distensión abdominal inferior. Es importante saber que la uropatía obstructiva puede surgir en cualquier parte del tracto urinario, desde los cálices renales hasta la uretra distal, y es una causa común del deterioro renal. También, a su vez, está asociada con la retención urinaria, infecciones recurrentes y el dolor. Y en muchos casos, esta puede ser resultado de lo que son patologías benignas, como es la hiperplasia prostática benigna, aunque también se puede originar por otros procesos malignos o congénitos que vamos a ver a continuación. En esta imagen como tal, podemos ver que nos está explicando lo que es la uropatía obstructiva, en el cual la orina no va a drenar a través de un uréter y esto va a generar que la orina se acumule en el riñón y a hacer que se hinche. Por ejemplo, en este caso tenemos el sistema urinario normal, también tenemos que debido a una obstrucción urinaria como es la hiperplasia prostática, va a causar que haya esta acumulación de orina y esto va a hacer que el riñón sufra lo que se conoce como hidronefrosis. También es importante tener en cuenta que el paciente con esta patología va a tener una triada característica que se va a distinguir por dolor lumbar abdominal que puede irradiarse a la ingle, especialmente en casos de litiasis uretral, presentar síntomas urinarios como van a ser disuria, nicturia, urgencia para orinar, disminución del chorro urinario, retención urinaria y en dado caso hematuria, que esto significa que va a haber presencia de sangre en la orina. Y a su vez, al realizarle estudios al paciente va a presentar la elevación de creatinina y urea. Y es muy importante también vigilar que haya presencia o no de leucocitosis en caso de que exista la posibilidad de alguna infección concomitante. Ahora tenemos como tal el apartado de la etiología. En el caso de la etiología, se sabe que la causa diagnosticada con mayor frecuencia es la hiperplasia prostática benigna. Ahora, ¿esto qué es? Esto es un aumento benigno del tamaño de la próstata que se genera por un incremento en el número de células. Principalmente esta condición es causada en hombres mayores y esto nos va a generar que haya una reducción en el flujo de la orina debido al tamaño de la próstata. Ahora tenemos como tal el apartado de la etiología. Podemos dividirlos por grupos. Tenemos como tal las afecciones en el hombre, que van a ser por la hiperplasia, el cáncer de próstata, litiasis, disfunción neuropática de la vejiga y la estenosis de uretra. En el caso de la infancia, son principalmente por congénitas, ya sea el EPQ, la vejiga neurogénica y en las afecciones en las válvulas uretrales. Y en el caso de la mujer se va a dar principalmente por situaciones como pueden ser el embarazo, la litiasis o los tumores. Pasando a otro apartado, tenemos la fisiopatología. En este caso tenemos esta imagen que nos explica claramente cómo va a ser aquel proceso para que se llegue a lo que es la obstrucción urinaria. Primero tenemos que va a haber una obstrucción en el flujo de la orina, alguno de los que ya mencioné previamente. En este caso, esto va a generar una éstasis urinaria. La éstasis urinaria va a ser esa retención o acumulación anormal de orina en la vejiga o en alguna otra parte del tracto urinario, debido a que va a haber un vaciamiento incompleto o la obstrucción como tal. Esto va a generar que haya este aumento en la presión del tracto urinario debido a que la orina va a seguir fluyendo como normalmente lo hace, generando que la presión aumente. Debido a esta presión aumentada, va a llevar a una distensión y a una dilatación de la pelvis y cálices renales, que es como tal lo que conocemos como la hidronefrosis, que es aquella dilatación del sistema colector del riñón causada por la obstrucción del flujo urinario.
Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Esto nos va a llevar a que haya una función renal deteriorada, que es aquella dilatación del tiempo. La función renal se va a ver comprometida, lo cual va a hacer que haya esta atrofia renal y con ello va a aumentar los niveles de BUM y de creatinina, debido a que también puede predisponer a que el paciente presente hipertensión, infecciones o la litiasis. Y en esta otra imagen tenemos como tal la representación de que alguna de las etiologías asociadas al grupo de ya sea mujer, hombre o en la infancia puede generar esta obstrucción. Tenemos lo que es como tal un embarazo, un tumor, un cálculo renal, que a lo que nos va a llevar es a que haya esta obstrucción del flujo de orina y a su vez pues esta acumulación causando la hidronefrosis en el riñón. Ahora, continuando con otro apartado importante, tenemos el apartado de los hallazgos clínicos. Esto quiere decir cuáles van a ser aquellos signos y síntomas que vamos a encontrar en nuestro paciente para detectar una neuropatía obstructiva. En este caso, relacionado al dolor, va a ser uno de los más importantes, debido a que el paciente va a reflejar un dolor sordo en el flanco con radiación aguda hacia la ingle. Es decir, que este dolor va a irradiar hacia lo que es la ingle. En este caso, cuando esto ocurre, va a sugerir o puede ser sugerencia a una litiasis ureteral, es decir, que hay cálculos en el uréter que están bloqueando lo que es el flujo de la orina. A su vez, es importante que si hay presencia de una masa en el flanco o en el abdomen durante el examen físico, sugiere lo que es la obstrucción. Y la hipertensión también puede ser algún síntoma de que hay la presencia de una neuropatía obstructiva. Sin embargo, igual en este caso tenemos que otros síntomas complementarios a este diagnóstico están lo que es síntomas urinarios, como la nicturia, que va a ser esa necesidad que va a tener el paciente de despertarse durante la noche para orinar una o más veces, es decir, de manera frecuente durante la noche. La disuria, que va a ser ese dolor, ardor o molestia al orinar. Y también esta urgencia o frecuencia urinaria que no puede contener. También otro síntoma importante es que va a haber una disminución en la fuerza del chorro urinario y en este caso podemos tener una sugerencia a una hiperplasia prostática benigna en el caso de que sea hombre o también a un adenocarcinoma de próstata. Ahora, continuando con otro apartado importante, tenemos el apartado de los hallazgos clínicos. Esto quiere decir cuáles van a ser aquellos signos y síntomas que vamos a encontrar en nuestro paciente para detectar. También tenemos que puede haber presencia de lo que es la retención urinaria, ya sea por que nos está indicando la vejiga distendida. Y también algo importante en este caso es que va a haber presencia de hematuria. También tenemos que en en términos se refiere a la presencia de sangre en la orina. Continuando con lo que es el apartado del diagnóstico, el examen físico en la neuropatía obstructiva va a ser clave para orientarnos. ¿Por qué? Porque en este caso debemos comenzar con la inspección abdominal, donde vamos a poder observar la distensión en la región suprapúbica, sobre todo cuando va a haber una retención urinaria. A la palpación del abdomen se puede encontrar esta masa redonda y dolorosa en el hipogastrio, que vamos a conocer como el globo vesical, así como también va a haber dolor en flancos o en la fosa lumbar si hay lo que es la distensión renal. Un signo importante es la del puño percusión lumbar positiva o conocida como el signo de Giordano, que se va a realizar golpeando suavemente la región lumbar con el puño y que esto provoca dolor si hay inflamación renal, como en el caso de una pielonefritis o una hidronefrosis. Y algo también importante es que la percusión suprapúbica nos puede revelar matidez en caso de que haya una vejiga distendida por la retención de orina. Y además, algo muy importante en este caso es el examen rectal en los varones, debido a que se va a evaluar el tamaño y la consistencia de la próstata, ya que una próstata que es agrandada, lisa y no dolorosa nos puede sugerir lo que es la hiperplasia prostática benigna, mientras que la presencia de una próstata firme o irregular nos puede levantar sospechas del cáncer. Continuando, en el caso también de las mujeres, es importante que el tacto vaginal nos pueda revelar lo que son masas pélvicas, miomas o prolapsos que estén comprimiendo lo que es el tracto urinario y que estén contribuyendo a la obstrucción. Ahora, pasando con el diagnóstico respecto a los laboratorios y la imagen, en primer lugar, nuestro gol estándar como tal va a ser lo que es el ultrasonido renal y vesical, que en este caso nos va a permitir visualizar directamente las estructuras del aparato urinario. Este examen nos va a poder ayudar a identificar la hidronefrosis, más que nada cuando hay esta acumulación de orina en el riñón debido a la obstrucción.
Y también nos puede ayudar a evidenciar la distensión de la vejiga si hay una retención urinaria y puede ayudarnos a detectar lo que son los cálculos, tumores o el crecimiento prostático. Y algo importante en este punto es que tenemos esta imagen en lo que es el cartel, que es la división desde el grado 1 hasta el grado 4 de lo que es la hidronefrosis. Esto considero muy importante saberlo debido a que en dado caso nosotros podamos ver el estudio y podamos también saber en qué estadio está nuestro paciente para actuar dependiendo esto. En el grado 1, como tal, vamos a tener que va a haber una mínima separación del espacio urinario, es decir, casi no va a tener una gran diferencia. En el grado 2 es cuando ya podemos ver cómo hay la presencia de la pelvis y los cálices mayores con esta dilatación. En el grado 3 vamos a tener ya como tal la dilatación de los cálices menores y una reducción de lo que es el parénquima. Ya podemos ver cómo el riñón empieza a perder su morfología que tenía previamente. Finalmente, en el grado 4 ya hay un compromiso total del parénquima renal, lo cual ya podemos ver que el riñón ya ha perdido totalmente su forma, su morfología, e incluso ya ni siquiera tiene la forma típica que deberíamos estar viendo en la ecografía. Respecto a otros estudios que deben hacerse al paciente, tenemos lo que es el hemograma completo, que va a ser este análisis de sangre que nos va a permitir evaluar como tal el estado general del paciente. Esto es importante porque debemos ver si hay la presencia de alguna infección urinaria o de pielonefritis. En el caso también de las mujeres, es importante que el tacto vaginal nos pueda revelar lo que son masas pélvicas, miomas o prolapsos que estén comprimiendo lo que es el tracto urinario y que estén contribuyendo a la obstrucción. Ahora, pasando con el lugar, otro estudio importante que debe hacerse al paciente es evaluar la función renal a través de los electrolitos, el BUN y la creatinina. Estos análisis nos van a permitir saber si la obstrucción ha comprometido como tal lo que es el funcionamiento de los riñones. Una creatinina elevada nos indica una disminución en la filtración glomerular, mientras que una alta nos va a sugerir ya como tal la presencia de insuficiencia renal. Además de que el potasio puede estar elevado si hay una obstrucción bilateral o si el daño renal ya es severo, lo cual ya nos representa como tal una urgencia médica. Y algo importante es que también puede haber alteraciones en el sodio debido a que puedan refrescar trastornos en el volumen o de la función tubular. Finalmente, tenemos que el tratamiento de la uropatía obstructiva depende de varios factores, como la causa de la obstrucción, su localización, si es aguda o crónica, si existe daño renal asociado. Pero el objetivo principal que debemos tener en cuenta es aliviar la obstrucción, preservar la función renal y tratar las complicaciones, ya sean infecciones, desequilibrios electrolíticos o la insuficiencia renal. En primer caso, en casos agudos y de emergencia, lo primero que debemos hacer es descomprimir el sistema urinario. Si la vejiga está distendida por retención urinaria, se debe colocar un sondaje vesical con sonda Foley, lo cual nos va a ayudar a aliviar la presión y mejorar los síntomas. Si la obstrucción es por arriba de los uréteres o aún más arriba, puede ser necesaria una nefrostomía percutánea, que va a consistir en insertar un catéter directamente en el riñón para permitir la salida de la orina. Esto se va a indicar especialmente cuando hay una obstrucción bilateral, infección grave o un deterioro ya de la función renal. En segundo lugar, debemos tratar la causa específica de la obstrucción. Como bien ya vimos, esta obstrucción es consecuencia de alguna patología asociada que se ha mencionado anteriormente, hiperplasia prostática benigna, litiasis y así. Si se trata de una hiperplasia prostática benigna, el manejo inicial suele ser médico. Vamos a utilizar bloqueadores alfa-adrenérgicos que van a relajar la musculatura de la próstata y el cuello vesical para facilitar la micción. Y a su vez, vamos a usar los 5-alfa reductasa que nos van a ayudar a reducir el tamaño prostático progresivamente. También, en el caso de una litiasis, el manejo depende del tamaño y de la localización del cálculo. Los cálculos pequeños pueden eliminarse con analgésicos, vigilancia y la hidratación. También en el caso de que sea algún tumor obstructivo, el manejo debe ser con oncología, ya sea cirugía, radioterapia o quimioterapia, dependiendo cómo esté establecido. Y algo que debemos tener muy en cuenta es que el tratamiento también debe estar enfocado en corregir las anomalías electrolíticas que pueden aparecer, especialmente cuando hay insuficiencia renal. Lo más peligroso que puede haber es hiperpotasemia, niveles elevados de potasio, que pueden causar arritmias y comprometer la vida del paciente. En este caso debemos tomar medidas como puede ser también el hecho de observar si hay hiponatremia o acidosis metabólica, y corregirla con los sueros adecuados, el ajuste de líquidos y el tratamiento de la causa de fondo que lo está generando. También la monitorización de estos electrolitos es esencial, especialmente en pacientes que tienen la obstrucción bilateral
Y también es importante que tratemos las complicaciones que pueden haber, ya sea si hay una infección urinaria asociada, se debe haber tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Y en el caso de que la obstrucción ya haya causado alguna insuficiencia renal aguda, el manejo igual debe darse dependiendo en cómo lo consideremos adecuado. También algo vital que debemos tener en cuenta es el seguimiento del paciente, debido a que debemos hacer estos controles periódicos de sangre, orina y también los estudios de imagen como el ultrasonido para asegurarnos que tenga la recuperación de la función renal y descartar nuevas obstrucciones. Ahora, finalmente tengo una pequeña conclusión en la cual me gustaría compartir que la neuropatía obstructiva es una condición clínica frecuente y que es. Finalmente, tenemos que el tratamiento de la neuropatía obstructiva depende de varios factores, como la causa de la obstrucción, su localización, si es aguda o crónica, si existe daño renal asociado. Pero el objetivo principal que debemos tener en cuenta es aliviar la obstrucción, preservar la función renal y tratar las complicaciones, ya sean infección potencialmente grave que va a requerir un abordaje médico integral y oportuno. Nosotros, como estudiantes de medicina y futuros médicos, debemos entender y comprender que cualquier obstrucción al flujo urinario puede desencadenar complicaciones serias, como infecciones o hidronefrosis. Es por eso que el diagnóstico que debemos hacer debe ser dirigido, también debe tener una buena exploración física completa, también debe tener la implementación de los estudios de imagen como es el ultrasonido que nos permitan evaluar el estado general de la función renal y de los electrolitos. También debemos tener un enfoque visualizado en estas medidas de que el paciente pueda aliviarse rápidamente, siguiendo un tratamiento específico y principalmente en el caso de esta patología, que pueda ser un tratamiento específico a la causa que está desencadenando esta obstrucción urinaria. Y finalmente, este seguimiento médico adecuado que nosotros tengamos va a permitir que el paciente no tenga estas recaídas y pueda tener una completa restauración de su sistema renal. Y finalmente, eso es todo de mi parte respecto a la patología de uropatía obstructiva. Muchas gracias por su atención.